Bueno chicos, llegó el momento de hablarte del Xiaomi Redmi Note 11 regular, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G. ¿Cuál me compro? En este video quiero mostrarte dónde puedes comprarlo y para eso traje mi laptop para mostrarte imágenes y voy a decirte cuál me gusta. Voy a ver, ¿verdad? Las dos versiones, el Redmi Note 11 regular versus el Redmi Note 11 Pro. Diferencia en precio serían entre uno y otro como unos $100 y es un dispositivo que me llama la atención por las prestaciones y este gran precio. Ustedes saben que el año pasado, en el 2021, yo traje aquí al canal unos cuantos teléfonos de Xiaomi, pues en esta ocasión le toca al Note 11 Pro y el Note 11 regular. Mira, voy a mostrarte, ¿verdad? Voy a decirte las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, en el 11 y el 11 Pro la diferencia es mínima. Tienen la misma capacidad en la batería, tienen la misma resolución de pantalla. La diferencia que yo noto entre uno y otro es que el Pro viene con un mejor procesador. Viene con un procesador Snapdragon. Lo tengo por aquí para no equivocarme. Tenemos un procesador Snapdragon 695 5G a 6 nanómetros y tenemos una GPU, la GPU la vi por aquí, una Adreno 619. Esta es para la versión Pro. Ya creo que ustedes saben cuál es el que yo me voy a comprar, porque la diferencia en precio es de solo $100 y tú vas a tener una mejor potencia, vas a tener, ¿verdad?, más rendimiento para los videojuegos y para todo lo que tú quieras meterle a este dispositivo. En lo personal, el diseño me encanta. Fíjate, te voy a poner una imagen de este lado para que tú veas que el diseño está brutal, tanto en el Note 11S como en el Note 11 Pro. Vas a ver que el diseño es muy parecido y aparte de esto, el diseño a mí en lo personal me encanta. Xiaomi está haciendo un excelente trabajo en cuanto a diseño y esos bordes, ¿verdad? Esos bordes cuadraditos a mí me encanta. Así que vamos a ver en cuánto puedo comprarlo, cuánto tiempo dura en llegar y en cuál tienda me lo voy a pillar. Voy a poner la pantalla de mi monitor, ¿verdad? La voy a poner por aquí para que ustedes puedan ver todo el proceso y dónde puedo conseguirlo. A ver. Aquí tengo varias tiendas. Tengo Amazon, tengo eBay y tengo AliExpress. Estas tres tiendas mayormente son las tiendas donde yo compro teléfono. Así que vamos a empezar con AliExpress para ver si está disponible, porque todavía ese teléfono no ha llegado aquí a Estados Unidos. Todavía tampoco ha llegado a Latinoamérica, me imagino yo. Xiaomi Redmi. Mira aquí donde lo están inclusive promocionando. Mira donde están poniendo aquí una presentación. Esto es en AliExpress. Ninguna de estas tiendas están patrocinando el video, ni Xiaomi tampoco me está pagando. Solo quiero que ustedes puedan ver de que este dispositivo ya está, ¿verdad? Empieza en 14 horas. Me parece que es una presentación que ellos van a tener aquí. Y fíjate los precios. Este va desde $169, señores, mira, y el precio en el Note 11 regular no está nada mal para las prestaciones que tiene. Así que es un teléfono que deberíamos nosotros de considerar y es muy probable que los traiga los dos aquí al canal para hacerle una comparativa entre el Pro versus el regular para ver cuál tiene mejor rendimiento. Así que en AliExpress dice que está, ¿verdad? Inclusive tiene un cupón de descuento. Vamos a ver. Y viene desde China. Lógicamente que lo van a enviar desde China. Quiero ver si puedo conseguir el estándar. Bueno, aquí no me deja seleccionar nada porque parece que ellos van a poner la versión oficial dentro de este lazo de tiempo, dentro de 14 horas. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a ver si le puedo dar aquí. Aquí dice que vale 719, pero lógicamente está muy caro. No voy a pagar tanto. 719 es demasiado dinero. Así que esta tienda la voy a descartar por el momento. Voy a ir ahora a Amazon. Vamos a Amazon. Amazon, aquí está. Xiaomi Redmi. Mira, aquí aparece de una vez. Aquí aparece, vamos a ponerle
Note 11 Pro, que es el que me interesa. Ojalá estuviese aquí en Amazon. Bueno, no está todavía disponible aquí en Amazon. Tenemos el Note 10 Pro, que salió el año pasado. Tremenda máquina también. Y el 11 no está disponible. Vamos a eBay. A ver si en eBay está disponible. ¿Verdad? Note 11 Pro. A ver, chicos. Bueno, sí, aquí está disponible. Sí, en eBay lo tenemos quizá para preorden, porque me imagino que todavía no está disponible para compra regular. Y aquí tenemos un precio aceptable. Fíjate donde ronda desde los 369 hasta los 630 dólares. Así que lo que voy a hacer es que voy a seleccionar a ver si hay otras opciones. Bueno, mira, esta versión de 128 GB cuesta 544. Es muy caro. Este no, a ver, para aquí si hay otros vendedores. Recuerda que en eBay son diferentes vendedores. Pues tenemos una opción, por lo menos esta opción, esta que está aquí. Coño, no pasa nada, seleccionamos aquí. Wow, este verde se ve muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está el verdecito? Este. Uy, mira qué chulo está este. Mira. Me gusta. Vamos a ir por la parte de atrás. Sí, un diseño diferente, ¿no? El púrpura. El verde. Green. El negro. No, pero vamos a ver cuánto cuesta este. Este me gustó. Me lo quiero comprar este. Listo. Vamos a seleccionar. Solo hay una versión de... Bueno, este va a ser caro porque solo está la versión de 256 GB. ¡Wow! No, este está muy caro. Vámonos con el negro. Versión 128. ¡Wow! Sí, la versión más económica. Porque quiero probar esto. Quiero probar la versión más económica que viene con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Ya se han vendido 2 de 7 y hay datos importantes que tenemos que saber antes de ordenar un dispositivo en eBay. En este caso tenemos que saber que el aparato esté desbloqueado y que funcione en cualquier país del mundo, porque fíjate aquí, de hecho lo dice por acá, que es la versión global. Eso me interesa mucho. Y vemos aquí también el detalle, aquí abajo en la descripción, todo el detalle del teléfono, ¿verdad? Bueno, fíjate esta parte. Estoy en el checkout. Estoy viendo ya para hacerle el pago. Y me encuentro con la sorpresa que llegaría entre el día 2 de marzo al 25. Y si lo hago con envío expreso rápido, lo estaría recibiendo entre el 23 de febrero al 2 de marzo. Y pagaría 55 dólares. Por el envío estándar estaría pagando 25 dólares para un total de 417 dólares. Yo lo iba a ordenar ahora, pero voy a intentar conseguirlo, porque imagínense, si llega esa fecha, pues para yo hacer los videos, pues lógicamente quizás no pueda sacarle el rendimiento que yo espero. Así que voy a dejarlo aquí, porque voy a estar investigando con otras tiendas para ver si puedo conseguirlo más rápido, porque ese dispositivo ya va a salir y a mí me interesa ser uno de los primeros en traerlo aquí al canal. El precio no me interesa tanto porque es lógico, me lo están mandando de China y hay un proceso de envío que los 25 dólares de envío, pues yo entiendo que sí debo pagarlo, y me saldría un total de 417 dólares. Así, chicos, que estén pendientes al canal, porque voy a estar siguiendo este dispositivo de cerca. Quiero hacerle duras pruebas, quiero probar la batería, probar las cámaras, quiero hacerle una prueba de agua. Este canal a mí me gusta sumergirlo debajo del agua y quiero exprimir a fondo todas las prestaciones de este Redmi Note 11 Pro. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque voy a hacer todo lo posible por ser uno de los primeros, por subirlo aquí al canal y mostrarle a ustedes todas las prestaciones. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en el próximo video.